Okay. You ready? I'm ready. Bienvenidos a otro episodio de Entiendo el Feeling. Yo soy Ariana, tu host, y hoy conmigo está mi amiga José. Ella actualmente vive con una mutación genética. La médula ósea produce demasiadas plaquetas, más de lo necesario. Y aunque ella ha vivido con esto desde que tiene 13 años, ella es una persona demasiado alegre, ambiciosa, súper positiva, al punto que dejó de trabajar en el mundo de finanzas para aprender. Y entonces en el episodio de hoy quiero tocar varios temas desde qué es esta enfermedad que ella tiene, cómo es vivir con una enfermedad invisible, cómo esto le afectó a ella a nivel de la salud mental, el burnout y cómo ella también a través de esta experiencia encontró lo que a ella le encantaba y lo que le apasionaba. Entonces, con eso, bienvenida José a Entiendo el Feeling. Gracias, qué emoción estar acá. Gracias por venir. I am so grateful that you're doing this. No, más bien, qué honor que me pediste y siento que va a ser una conversación demasiado interesante y qué linda tu introducción. Obvio. Me encanta. Bueno, para empezar el episodio, ¿por qué no me cuentas un poco cómo te enteraste que tenías esta mutación genética? Y para alguien que no es médico y no entiende de este tema, ¿cómo pudieses explicar qué es lo que tú tienes? Bueno, la verdad, cuando dices que es una enfermedad invisible, si es así, yo siento que fue suerte que me la encontraran, si no hubiera podido pasar años sin saber y tal vez haber tenido un susto de verdad. Como a los 13 años, mi mamá quería que yo comenzara una relación con un ginecólogo para que tuviera una persona mirando todo mi historial médico. Entonces me hacen un montón de exámenes, salen mis plaquetas altísimas. Y para contexto, una persona normal debería tener como entre 200.000 y 400.000 de plaquetas en su sangre. Y mi número normal era como 1.800.000. No, vale. Que es solo... O sea, heavy. Heavy, Sí. Entonces, claro, el problema es que tener mucho de una cosa, como pasa en cualquier tipo de cáncer, es un peligro porque se puede crear o un tumor en ciertas enfermedades. En mi caso, al ser de sangre, era un coágulo y eran tan altas que además de coágulo también tenía riesgo a derrame. Es decir, sangrar en exceso en sitios que tú no tienes ni idea. Dios mío. Entonces, sí es verdad que yo tenía una vida normal. O sea, yo sí me quejaba un poco de que estaba cansada, que me sentía un poco más cansada que el resto, que me daba pereza en las cosas, pero nunca te imaginas que es algo médico, sino Claro. pues Sí. una niña perezosa ya. Sí. Y bueno, después de eso fue un proceso súper fuerte porque al ser una enfermedad tan rara y tan no común en alguien tan chiquito, nadie me quería tratar. ¿Y Entonces, qué, o sea, cómo se denomina lo que tienes? O sea, pues técnicamente es un cáncer de sangre. ok. El problema y lo difícil con todo esto es que al principio, cuando vio esto en las personas, no tenían ni idea de lo que era, entonces no sabían ni cómo llamarlo. Ya después me dijeron que se llama trombocitosis esencial y es una mutación en la manera en que tu médula ósea reproduce y crea las partes de la sangre. Tú en la sangre tienes 3 tipos de células, células rojas, células blancas y las plaquetas. En este caso, yo tenía las plaquetas demasiado altas y dentro de esta enfermedad hay 3 tipos de mutación y cada una tiene sus riesgos. Afortunadamente, yo tengo la menos grave, la más favorable, entonces se ha prestado para una vida normal y todo el tipo de drogas y procesos que hemos llevado han sido como para evitar que se vuelva algo más grave en el futuro. Ok. ¿Y se puede convertir en un tipo de cáncer Sí. o es algo que...? Sí. Sí. Wow. Pues es que por eso era tan peligroso y por eso era tan grave que me la cogieron tan temprano. Una niña de 13 años, tienes una vida entera para que se desarrolle en algo más. Claro. Yo pasé por miles de drogas, pero todas estas tenían un efecto secundario fuerte en el cuerpo, entonces era no solo el riesgo de que se volviera leucemia en algún punto, sino el riesgo de estar en drogas por tanto tiempo. Claro. Y eso cómo iba a afectar mi cuerpo y además todo el tiempo que tenía para que me diera un coágulo o un derrame. Entonces era como mala situación por todos lados y por eso fue tan fuerte al principio que nadie quería ver mi condición. Y un médico en una fundación en Colombia me atendió. Y entonces desde que me atendió, siempre fue, te vamos a poner a ti en una droga que vaya a bajar las plaquetas mientras conseguimos una solución porque esto no es viable. Y ahí fue que yo comencé mi proceso de drogas con lo que se considera una quimioterapia. Entonces, como a los 14 años comencé esta droga bastante tóxica, pero que me daba mucho más alivio en términos de no me va a salir un coágulo, no se va a volver leucemia. Y
tratar de encontrar en el camino una solución de Ujú. verdad. Y cuando tenías 13 años y te estabas tomando esta pastilla que te acabas de decir, ¿es un tipo de quimioterapia? ¿Tenías todos esos síntomas que viene con la quimioterapia o por suerte no? Por suerte no. Es interesante ver cómo pasaron las cosas y como siendo niña uno no le da suficiente crédito a los papás. Como Ujú. la información que se filtró de lo que ellos sabían a lo que yo me enteraba Claro. fue demasiada. Entonces, para mí siempre fue como un juego. Siempre fue como, tengo algo más en la sangre y es una condición, pero no pasa nada. Sí sabía que era algo que la gente no estaba tan cómoda y supe en momentos raros como... mi hermano en un punto estaba en la universidad y mis papás hicieron como una llamada de todos como tenemos que hablar y yo como de qué. ¿Sobre qué? O sea, lo que yo me acuerdo es que de la nada mi hermano me empezó a escribir más. Era como, ¿cómo estás? Y yo como, ¿Qué quieres? yo como bien. Pero no se siente el side effect, solo yo me sentía un poquito maluca, pero más que lo que me iba a pasar cuando me la tomara era el side effect que tenía con el tiempo de tomar esta droga, que ya Claro. sabían que existía, o sea, sí era bastante fuerte en el hígado. Entonces era cuánto aguanto. Obviamente han habido momentos súper fuertes, han habido momentos donde yo me dejo como sufrir y sentir, pero desde muy chiquita fue como, esta es mi situación, no hay nada que pueda hacer, tratar de ver lo positivo. Y me acuerdo que siempre era como, no me siento mal, estoy bien, estoy tranquila, no es tan grave, Pero creo que eso también es parte por cómo lo manejaron tus papás. 100%. Al no verlos a ellos angustiados, estresados, Sí. llorando, ¿sabes? No. Un niño siempre imita las emociones que ve de sus papás, Sí. las reacciones. Entonces creo que ellos lo manejaron demasiado bien and you should be so proud of them So porque proud. en la manera en que lo estás manejando ahorita es gracias a eso, de cierta 100%. manera. No lo ves por lo grave que es y Sí. tuvo que haber comenzado desde ese momento. Lo que ha sido muy difícil para mí de procesar es que yo siempre he sentido mucha culpa en sentirme de ciertas maneras o quejarme o a veces hasta contarle a amigas o pedir ayuda o sí, al ser tratada en un cancer center, viendo cáncer de verdad, o sea, he visto cosas que tú no te imaginas. Y al no tener cáncer siempre era como, pero no, yo no tengo cáncer. Digamos, hasta ahorita en el proceso en el que estoy, con las enfermeras que están todo el tiempo, yo siempre pienso como, tranquila, yo me puedo ir a servir mi agua, no te preocupes, no me traigas una cobija, yo puedo apagar la luz. Porque tú tienes pacientes que de verdad te necesitan a su Sí. lado. Yo estoy acá tranquila, no pasa nada. Llamé a mi papá el sábado a contarle como, lo hablé con mi médica, fue como, bueno, en verdad, sí es un cáncer. Y mi papá como, sí, yo sabía. Y yo como... y él como no cambia nada, lo vas a relacionar con una palabra negativa, no había necesidad. Él me dice, tu condición se muestra diferente al cáncer típico y hemos hecho todo para atender esa condición. No creo que tú necesitas clasificarte a ti misma ni sentir ese peso. Y obviamente cuando te enteraste eras tan chiquita, ¿por qué te diría eso? Claro. O sea, se tuvo así y hemos hecho todo lo posible. Tú y yo nos conocemos hace, ¿qué? 10 años. Por mínimo, sí. Y yo me enteré que tú tenías esto hace un año. Y hace una semana, cuando empezamos a hablar más del outline, me entero de lo grave que es. Entonces, ¿por qué crees que no te sientes cómoda hablándolo más y expresando más tu condición? La respuesta honesta es que no sé. Ujú. No sé, porque no es que cuando alguien me pregunte o quieran saber más, no me siento cómoda contando, no lo siento. Creo que un poco la magia de ser chiquito y de ser un niño es que no dimensionas la gravedad de las cosas. Sí. Entonces, sí era consciente que había algo pasando. Me acuerdo la primera vez que me hicieron la biopsia de la médula y me acuerdo perfecto abriendo el sobre de si tienes cáncer o no con mi papá. Pero vuelve y juega, como mi papá lo abría tan tranquilo. Ujú. Él era tan calmado. No, mira, no pasa nada, nada. Entonces me voy a la universidad, comienzo a hacer tratamiento en el Cancer Center de Georgetown y ahí me dicen que hay un research study nuevo que salió en el MD Anderson de Houston y que yo debería hablar con ellos. Mando un correo, mando mi historia al médico y el señor ahí mismo me dice, tienen cita la próxima semana. Tengo la cita y el señor me dijo que hay una inyección que se está haciendo para otra cosa que se llama Pegasus. Y si ella se la pone, se le van a bajar las plaquetas como side effect y hay un chance de que la médula entienda que no debe producir tantas plaquetas. Y comencé Pegasus. Y eso era horrible. Era ¿Por una qué? inyección todas las semanas. Aquí es donde tienes que ser consciente que hay gente que lo tiene tan peor, Sí. pero a mí inyectarme me parecía lo más horrible Ujú. del mundo. Estas inyecciones sí tenían muchos más efectos secundarios y ahí sí la empecé a pasar un poquito mal. Sí tenía impacto en tu salud mental, sí me sentía más triste, un poco agobiada con el tema
y físicamente me sentía súper mal el día después. Pues era una vez a la semana. Entonces yo me la ponía los domingos por la No. noche. El lunes había organizado un poco dentro de lo que podía en la universidad, tratar de no tener tanto el lunes y vuelve y juegue todas las semanas. O sea, tenías solamente casi que 4 días de sentirte bien. Sí. Eso es heavy. Sí. Pero todas estas como que yo no lo pensaba tanto. Fue más después cuando ya me mudé de Washington a New York y comenzamos a ver opciones de qué sería la mejor manera de manejar la situación. Él me explica a mí, para que pase lo de la hipótesis de que tu médula cambie, tienes que ponerte 2 o 3 veces mínimo la dosis de lo que te estás poniendo que no vas a aguantar. Yo creo que para que tú puedas vivir tus 20 como una persona se lo merece, porque no solo te quitamos drogas. Y yo de una. O sea, y me dice, ¿estás segura? O sea, esto es solo tu decisión. Y yo sí. Yo estoy dispuesta a tomar el chance. La inyección era horrible, era súper dolorosa. Me tocaba cargar como con una bolsita con las inyecciones y siempre me paraban en security y todos los donde iba más de una semana tenía que pedir como espacio en la nevera. Y no que estas cosas importan, sino como se vuelven un peso en tu vida. Decidimos él y yo que voy a quitar todas las drogas y vamos a monitorearme más cercano y ver qué pasa. Como a los 2 años me llama y me dice, ¿te acuerdas que yo te había dicho que de pronto la ciencia nos iba a sorprender? Pues nosotros estamos haciendo un trial para la primera droga en el mercado que es para tu condición, que no tiene casi side effects, que no es una quimioterapia, es una infusión y debería con tiempo resolver o sea, es una cura y te quiero postular. Wow. Y me dice, pero estás disponible. Y yo no lo pensé 2 veces, obvio. Claro. Obviamente cuando te pones a pensar ya lo que aceptaste y lo que firmas es súper fuerte, o sea, estás básicamente aceptando que te están metiendo algo que no tienen ni idea qué es, que obviamente han visto casos positivos, pero que muy pocos y muy no pocos. es al 100%, No tienen, sí. no tienen ni idea. Pero por eso yo digo que Dr. Mascarenas para mí fue como un ángel, porque él también me trataba como su hija. Me trae esto, yo sí le confío demasiado y le dije listo de una. Qué ¿Sabes? Lo que sí es súper fuerte, que es ya más emocional, es estar tanto tiempo en un cancer center. Porque se trata en un cancer center donde se hace quimioterapia y las cosas que oyes y ves son súper fuertes. Es súper triste, la gente pasa por mucho dolor, la gente se entera que tiene 1 o 2 meses para vivir. Y siento que la energía, porque mi mamá tuvo cáncer, entonces nosotros pasamos por este proceso también, la energía es demasiado pesada. Densas. Y te quería preguntar a ti, tú que tienes que hacer esto cada 2 semanas, ¿verdad? Tienes que ir a Sí. este hospital cada 2 semanas. ¿Cómo eso lo manejas a nivel de la salud mental? Porque otra vez, es un momento en donde estás, ¿qué? 4 horas ahí, más o menos, los viernes. Sí. Y después, ¿cómo haces para haber vivido esa experiencia y después regresar a tu casa, abrir tu laptop y empezar a ser otra vez emprendedora? No sé. O sea, eso para mí es algo que cuando tú me contaste esto a este nivel, yo dije, no lo puedo creer, porque es duro. A nivel energético, eso es draining. Sí. Sí. O sea, sí ha sido súper fuerte, pero era positivo. Como una cura, de verdad funciona, hemos visto. Entonces, cuando yo comencé el trial, creo que estaba súper emocionada. Ujú. Y no le das tanto espacio a sentirte triste porque es algo Claro, bueno. claro. Pero al principio sí, yo iba, ahorita es cada 2 veces, no, cada 2 semanas. Al principio iba 2, 3 veces y pasaba días enteros ahí. Y lo que sí fue físicamente fuerte eran las biopsias. Las biopsias, a mí a este punto me han hecho 7 biopsias. La única manera de ver cómo tu cuerpo maneja la producción de células es en la médula, que es donde se producen las células. Entonces, te tienen que meter una inyección, que es como de este tamaño, como un lápiz más o menos, hasta el hueso de la médula, romperlo, entrar, sacar el líquido donde se produce y tienen que sacar eso y después tienen que romper el hueso y sacar un pedazo de hueso también para poder analizar tu médula. No, esto lo tienes que hacer ¿cuántas veces? ¿O Pues cuántas ya veces lo he has hecho 7 veces. Sí, Josefina, 7 veces. Solo una bajo anestesia. Porque no es recomendado ¿solo una vez? bajo anestesia total. El resto te pone anestesia local, que además yo entiendo que es una súper bueno, pero además duele. La anestesia local duele horrible porque además me la tienen que meter hasta el hueso. Entonces te tienen que literal martillar el No, hueso my con una girl. inyección. Te martillan y después te meten esa vaina. Y tú sientes cuando tienen que romper, entonces te martillan el hueso. Como ¿Y tú rompen el estás hueso. escuchando eso? Tú estás escuchando eso.
Bueno, no. obviamente ya me he desmayado como 3 veces. La primera vez que me desmayé, me levanté convulsionando. En la camilla, la señora se me Claro. estaba pálida. Ay, Y yo la no. veo pálida y yo así... oh. Y la señora me dice, no, esto no está funcionando. Mejor vuelve otro día. Así, ida, la miro y le digo, No, tú estás loca. no. Coge esa mierda y me la metes ya. Y ella me decía, ¿segura? Y yo, no Ya, he estado tan ahora. segura, dale. O sea, como, no me vas a volver a abrir No. la espalda otra vez. O sea, la recuperación no es tan grave, pero es horrible. Sí. Y el dolor, ya me metiste eso, o sea, sale un segundo, respira y resuelve esto. No, Y vale, la señora pero me tú veía eres- así. O sea, tú y tienes yo, un par de bolas. Yo no, lo sacas. Ay, no, Jos. Sí, 7. 7 No de lo puedo esos, creer. sí. Wow. Y ahí es donde yo creo que yo no soy tan buena comunicando, que tanto me estresa, porque yo me pongo mal genio antes. Ujú. Y lo menciono, pero yo pensaba que todo el mundo sabe lo que es una biopsia. Entonces yo sí he estado en comidas o he hablado con amigas y digo como si tengo la biopsia, estoy súper estresada. Pero creo que no era como, oigan, es muy grave, necesito que alguien me pregunte cómo me fue. Sí. Cero. Entonces en muchas ocasiones sí he tenido que pasar por estas cosas sola, pero sí ha habido como, yo pienso que la gente entiende lo que es No. y que es lo más normal del mundo y que todo el mundo sabe lo que es una biopsia y todo el mundo entiende como el proceso tan fuerte que es y no, entonces, pero ahí es donde no sé bien por qué no. Es que sí, creo que, por ejemplo, yo conozco de ese tema porque mi mamá pasó por un Ujú. cáncer, entonces conozco esos términos, pero yo creo que alguien que no ha tenido que pasar por eso, either personally o por un familiar, maybe Ni ellos no idea. saben qué son este tipo de términos, ¿sabes? Porque Sí. al final son términos médicos. Sí. Entonces, una persona puede pensar como, bueno, seguramente, no sé, es un examen leve y ahí determinan qué es lo que tienes que hacer, ¿sabes? Sí. Me imagino que la persona normal así es como lo piensa. Y creo que si tú no lo explicas, como lo acabas de explicar ahora, las personas no tienen ni idea que eso es lo que tú has Sí. hecho por 7 veces seguidas. También quién sabe qué tanto tú como persona pasándolo, yo no sé todavía cómo se maneja, es qué tanto quieres como compartimentalizar las cosas. Ujú. De que dices como no lo piensas en el momento o no lo quieres hablar y como que quieres hacer un tipo de división entre esta situación que no es la más positiva, la más nice, y como la persona que tú eres el resto del tiempo porque se siente más manejable, aunque no es la realidad. Pero sí siento que para las personas cercanas tuyas, comunicar realmente qué es lo que estás pasando. Sí. Porque si no vas a sentir que las personas a tu alrededor no te están apoyando lo suficiente, no te están preguntando lo suficiente o no entienden bien cuál es la gravedad de lo que estás Sí. pasando, ¿sabes? Sí, creo que también lo que fue un poquito difícil es que el primer año yo también lo estaba entendiendo. Claro, Entonces, obvio. obviamente tú, no sé, no le contesto a las personas o cancelé un plan porque estoy cansada y tú también no sabes bien qué tanto le puedes dar a esto o qué no, porque Claro. es raro. Y volvemos a hablar del tema de lo que es una enfermedad invisible, que no hay efectos tan físicos, tan fuertes que tú digas como no puedo por esto. Y al tiempo de lo Se que siente estamos como una hablando. excusa. Ah, Josefina me está diciendo una Exacto. excusa de que no quiere venir porque está Sí. cansada. Y también que Sí. entonces vas a decir, no puedo ir porque tengo cáncer. Sí. No, ¿sabes? Como no vas a decir Sí, eso. Sí. Entonces se vuelve más como que ya, o sea, yo Sí. creo mucho que también hay pesos que te tocan a ti cargar Ujú. y habrá pesos que te tocan a ti cargar y a ti cargar y cuando se comunican y espacio para una solución o que tú puedes hacer algo para mí, que era lo que al principio yo no sabía bien cómo hacer porque la gente me decía, te acompaño. No, yo no quiero que me acompañes. Eso no me ayuda en lo más mínimo. No me acompañes. Entonces era como, ¿cómo te ayudo? No tengo ni idea. Entonces, Claro. ¿qué hacemos ahora? Las dos estamos incómodas, las dos estamos como, Sí. ¿qué hago? Sí. Entonces sí, un poco ha sido mientras yo proceso y entiendo cómo la gente me puede ayudar, que todavía no sé. Ujú. Creo que al final es paciencia, eso, que si yo te cancelo, o que si no llegué a tal cosa, o que si... Que ahí es donde es raro, lo que tú quieres cuando estás enfermo. O sea, Sí. yo no voy a procesar diciéndole, no me quiero mover de la cama, ¿sabes? Ujú. Quiero estar tranquila. Vamos a almorzar Sí. a un sitio rico y vamos a caminar por el West Side Highway y cosas así que no se ven como lo que alguien pensaría que es... I mean, es la mejor manera de pasar por algo tan difícil. Siempre tratar de verlo de la mejor manera, de la manera más positiva. Y creo que cuando tienes una buena energía sobre algo, eso solamente te ayuda. Eso no te Sí. empeora. Y creo que si tú estarías en un estado mental mucho más negativo, mucho más depresivo, probablemente tu cuerpo lo sentiría mucho más y Sí. lo reflejaría en otras cosas. Entonces, que hagas eso es increíble, pero también tienes que poner momentos en donde le llores a Sahir, en donde Sí. nos hables a nosotras como no sabes todo lo que acaba de pasar la semana pasada. No tienes que contarnos todos los días, si eso es algo que tú no quieres, pero yo sí creo que
apoyarte y comunicar también sobre lo que estás pasando es bueno para just Sí, 100%, sí. un respiro, porque es muchísimo. Sí, y también siento que al final, si es como todas las relaciones, es give and take, y obviamente en momentos yo contaré, y en momentos es también súper especial Claro. cuando la gente, sin entender muy bien, que me ha pasado con gente que o no es tan cercana y que se enteró un poquitico de lo que estoy pasando y me preguntan, me mandan un mensaje, me dicen Nice. cómo te ayudo, y la respuesta siempre es no hay nada que hacer, pero el mensaje es lo que me ayuda. Exacto. Que tú me dijiste que si yo en serio sé que si salgo del hospital y quiero ir a comerme un helado, me acompañas. Y que sí he tenido, yo siempre cuento esta historia porque me parece que es como la definición de una amistad de verdad. Cuando Isaac, sin decirme nada, más o menos compró un tiquete y me dijo, yo te acompaño. Y me Ay, cuidó. no, qué bella. Ella, o sea, nadie le dijo nada, ella se compró un tiquete, vino de Miami y estuvo conmigo todo el fin de semana. Y yo le era necesito recoger eso y Isaac, toma. Divina. bella. Sí, entonces, Sí, eso es lo que es- necesitas. Sí. ¿Y tú estás viendo en todo esto un psicólogo? sí, O sea, lo hablas con un psicólogo, tipo, Sí. tienes terapia. Sí. Ok, porque sí siento que otra vez, o sea, para la salud mental no sé cómo lo estás manejando. sí. Como, Pero yo no le conté a mi psicóloga tampoco. ¿pero qué te pasa? Cuando le conté, ella estaba como, Excuse pues me. ella sí sabía, yo le había dicho como, sí, es que yo tengo una vaina en la sangre, como ya llevo años, ya estoy acostumbrada, no sé qué, y después le dije como, sí, también estoy como comenzando esta droga, y ella como, ¿quieres hablarlo? Y yo como, no, porque no sabía bien. Ahorita en la próxima sesión que tenga me va a tocar, oye, ¿te acuerdas? Sí, era cáncer. O sea, ya va, ella todavía no sabe qué es cáncer. No, ¿Todavía no le has dicho eso? no, porque me enteré literal el viernes. Cuando tú y yo lo hablamos, ¿te acuerdas que tú me dijiste qué es? Y yo lo googleé y yo como, Ajá. interesting. Y le escribí a mi doctora. Y ella como, no, sí, es un cáncer. Y yo como, pero yo pensaba que no. Y ella como, no, sí. Y ahí me explicó, es que hace como 15 años no había información, estaba como undefined, y entre 15 y 10 decidieron, o sea, se Clasificó. clasificó como un cáncer y tú estás pasando por un cáncer, y lo más difícil de tu situación es que no se ve como se ve un cáncer normal, entonces uno lo minimiza, dice no, pero ¿Y cómo te sentiste el viernes cuando leíste fue todo horrible. eso? Horrible, ¿no? Sí. José, no. Al principio fue como, no cambia nada, que creo que es lo importante, que al final del día mi condición no cambia, mi expectativa de vida no cambia, mis números no cambian, pero sí fue como, mentalmente sí, y creo que es la razón por la que muy ciertamente mis papás me lo habían filtrado, Claro. de que no hay necesidad de la palabra cáncer, pero pues sí, en mi cabeza siempre había sido como peor caso es cáncer, que es lo que estamos haciendo todo esto para que no sea cáncer, o no puedo quejarme porque no tengo cáncer, como so lucky que obviamente es súper serio y tengo todo esto, pero no es cáncer. Y sí fue como, fue súper shocking, pero al también ser considerado un cáncer hay una cantidad de research y de inversiones y de plata que una enfermedad no clasificada. Entonces eso también terminó financiando el trial en el que yo estoy. Obviamente yo no pago nada, que además también fue una bendición porque yo veo los costos, o sea... No, bueno, y más en Estados Unidos. O sea, 100 Sí. miles de dólares. O sea, no te alcanzas a imaginar. O sea, la biopsia en sí, ¿Cuánto cuesta una biopsia? la última vez que vi era como 15,000, 20,000 dólares. ¿Qué? ¿Cada una? Sí, imagínate, yo creo que cada sesión que yo voy debe costar como 50,000 dólares. Un tema también bastante importante que me pegó al saber que es cáncer, que es yo no puedo estar embarazada. Y yo acepté que para ser parte de este cáncer trial no puedo quedar embarazada. Sería muy grave. Y toda la vida, en todas las drogas que yo he estado, yo sé que yo no puedo quedar embarazada. Obviamente, a los 13 años te vale nada. O sea, tú dices, Ok. En este momento yo tampoco pienso quedar embarazada, pero sí tiene un peso diferente de pensar. Cuando me enteré, estaba con Zahir y le dije, esto es un tema que pues es difícil, yo no sé qué va a pasar, o sea, yo no sé si termino con él o con cualquier persona, si quiero quedar embarazada, si voy a seguir en esta droga, no saben, no tienen ni idea cuándo el trial puede dejar de ser cada 2 semanas, cuándo puedo dejar de ir, qué va a pasar si dejo de ir, si mi médula sí lo aceptó o no lo aceptó, no tienen ni idea. Y al ser un trial, tiene todas estas cosas buenas que, digamos, es completamente financiado, me ayudan con demasiadas cosas, pero no pueden decirme, ok, no vengas por 3 meses o no te hagamos infusión por 3 meses, no puedo. Yo siento que todo pasa por una razón y ahí es donde creo que ser positivo te ayuda tanto porque, a ver, yo 100% del tiempo no soy positiva, pero uno tiene que también ayudarse porque si solo te quejas no vas a llegar a ningún lado. Obvio. Entonces, es interesante porque yo creo que la razón por la que yo decidí dejar finanzas y comenzar algo que era importante para mí
sin saber debió ser súper influenciada por algo así, pero yo no te puedo decir que cuando yo decidí renunciar es porque sabía que tenía un trial coming up y que iba a necesitar flexibilidad, pero sí ha sido súper loco pensar que puedo tener esa flexibilidad de que trabajo para mí misma y que me está yendo bien y que puedo tomarme esa flexibilidad, porque a veces yo lo pienso, imagínate trabajar en cualquier corporation, o sea la mejor, sea la peor, tú no puedes tener a alguien que cada 2 semanas no pueden ir a la oficina. Y no puedes tener a alguien que entonces no sé, al principio cuando comencé no era cada 2 semanas, tenía que pasar, hubo una semana que fui todos los días. A veces después de la infusión necesitaban verme por 4 horas por si algo pasaba. O sea, no es sostenible para alguien que al final del día necesita a alguien que esté presente. Claro. Que es cierto, o sea, por más de que suene horrible, yo me imagino que uno también como corporación, ¿cómo lo maneja? Te toca, pero pues debe ser súper fuerte. Pero si te sientes esa presión, o sea, si llega un punto en que la gente, obvio, dice esta niña que le pasa. ¿Cómo le explicas a tu jefe? Sí. Y hoy en día todavía me pasa, lo que pasa es que yo tengo más flexibilidad en a qué horas es la llamada, o digamos, el jueves salí súper cansada, me levanté el viernes con dolor de cabeza horrible y tenía cosas que hacer y me tocó push through, pero podía decir más o menos, no tengamos la reunión a las 10, tengámosla a las 12. ¿Me entiendes? Ahorita que estabas hablando de tu trabajo pasado, ¿cómo decidiste entrar en ese mundo siendo tan intenso, sabiendo lo que tú estabas teniendo? Yo lo que sé de mi familia, desde que yo me acuerdo de como la parte laboral, siempre ha sido ver a mis papás montar la compañía. Entonces yo siempre vi papás emprendedores, siempre los vi trabajando para ellos mismos, siempre vi lo que se podía lograr si trabajabas para ti. Mi papá era súper vocal en ciertas cosas, nos enseñó mucho, nos mostró mucho. Cuando yo nací, comenzaron la empresa, entonces medio que crecimos juntos. Y yo vi el crecimiento de la empresa y vi a mi papá hacer cosas increíbles y lo admiré demasiado y vi a mi mamá ayudarlo con ciertas cosas y me parecía increíble y veía la vida que tenían y entonces yo como que creo que a mí se me metió mucho eso. Él sí me dijo, mira, yo creo que lo más importante, mi papá también trabajó en bolsa y mi mamá también, y me dijo, yo creo que no hay nada que te quite tener un entrenamiento así. Eso es como una universidad pagada. Si tú sabes finanzas, puedes manejar cualquier tipo de negocio. Pues nada, imagínate uno manejarle el capital a las personas más importantes del mundo. También tienes acceso a las historias de cómo crearon ese wealth. Y entonces cuando comencé a estudiar finanzas me parecía súper interesante y iba muy bien, como que no sé, se me daba, como yo siento que hay cosas que a uno se le dan. Sí. Y entonces pues hacía sentido. Tuve la suerte que para sophomore year hice un internship en un private equity fund. Oh, wow. En New York. Y me acuerdo que ella fue la mentora que me dijo, cada vez que hagas una entrevista, ponte las gafas. Yo tengo gafas que nunca las uso, pero sí me funcionaba. Y going forward, siempre que tengo una llamada importante, me las pongo. Ella me dice, te van a tomar más en serio. Y es verdad. Entonces, tengo que hacer eso entonces. Ponte las gafas, 100%. Ponte las gafas. Te ayuda. Eso creo que es lo único que aprendí en ese internship. Que te paguen un buen paycheck importa y que si eres mujer, ponte las gafas. Y de ahí entonces dije, bueno, en verdad está increíble, ¿por qué no? De ahí me piden que vaya a Morgan Stanley. Para mí era como, bueno, súper buena oportunidad porque era ver cómo era eso de ser un poco más emprendedor y me dijeron a mí como, bueno, si tú te puedes encargar de los startups, entonces manejarles el capital, cosas y sonaba increíble. Y me pasó que al manejar los startups, lo que yo quería era hablar con ellos como montaron la compañía, qué están haciendo, como hora de manejarles el treasury, que además es como el cash, lo menos interesante del mundo, que es súper importante para una compañía, pero a mí no me importaba nada, o sea, era como, sí, ahora hablemos de eso. Entonces yo solo que quería entender, que ahí sí fue como demasiado claro que lo que más quería era estar en un lado así, y al tiempo fue que tuve un poco las conversaciones con el médico. Él me dijo a mí como, tú no entiendes, o sea, esto es bastante serio. Sí. Si tú sigues... perdiendo tus appointments, tus citas. Tus citas, sí. Me hace, te vas a morir. Y se voltea y le dice a mi papá, que además mi papá, yo nunca he visto a alguien que le grite a mi papá, yo sí. Y el señor le dice como, y usted, si fuera mi hija, yo me encargaría todos los días de llamarla y preguntarle. Porque yo entiendo que ella es la responsable, pero también ella es una niña. Mi papá salió así como, tiene toda la razón. Sí, claro. O sea, y sí me dijo, ¿cómo estás? No te veo tan bien. Y yo es que estoy bastante estresada, no sé qué. Y siempre me decía, alguien como tú que además entiende el valor de la salud y con todo lo que tú estás pasando, no hace sentido tener una vida si no tienes salud. O sea, ¿qué vas a hacer con un trabajo si estás muerta? Necesito que reconsideres. Es que tú también estabas involucrada en una parte de finanzas que es súper intensa. Entonces, es muy cierto lo que él te estaba diciendo de no vale la pena. Y lo que hablábamos hace poquito, que para ser exitoso en finanzas, tú tienes que trabajar demasiado. La gente que lo logra y la gente que lo hace es demasiado crack y demasiado impresionante, pero si no es para ti, lo vas a odiar. Yo soy súper ambiciosa, me importa mucho el tema laboral y llegué a un punto en que la estaba perdiendo y no me provocaba, no me daba ilusión nada. Hubo una semana que yo me inventé tantas excusas para no ir a la oficina porque me daba
Sí, no podía. ansiedad. Ansiedad Sí. horrible, o sea, era literalmente me limitaba. Y dije, ese día no vuelvo. Y al día siguiente llamé a mi jefe y le dije, mira, me voy a... Que es verdad, o sea, mi médico me había dicho como, no es un Sí, chiste, de verdad, sí, como tienes que hacer un cambio. tienes que hacer un cambio y fue como me voy a concentrar en eso. He notado que me había engordado un montón, Ujú, tenía, o sea, estaba tomando un montón, como claro. todo estaba mal y me sentía súper mal. Entonces ahí tomé la decisión de renunciar y me fui a Ujú. Bali, que es Ok. donde todo comienza. Ya va, pero Sí. sabiendo que tienes un salario estable en esta compañía, ¿cómo manejas ese estrés de inestabilidad financiera? Sí. Yo lo llevaba pensando mucho tiempo. A mí me parecía el tema financiero súper importante, o sea, más de finanzas personales. Yo sabía que mi situación no era que renuncio y súper. Me Ujú. puedo ir a viajar o puedo hacer lo que quiera y mis papás me van a ayudar. Y la gente que tiene esa situación, increíble, aprovechalo. Ujú, O sea, me claro, parece lo sí, bien por máximo. ti. Qué rico. A mi papá siempre ha sido mucho de como uno trabaja y no hay nada mejor que la satisfacción de que tú hiciste esto por ti, como que tú lo hiciste sola, tú ya eres Tú te una lo adulta. ganaste, sí. Y a los dos, a mi hermano y a mí, apenas nos graduamos, último dólar. Entonces, cuando yo ya llevaba pensando y educándome muchísimo en ese espacio y también al haber trabajado en finanzas, que esto siempre me lo voy a llevar conmigo, sobre todo en manejo capital, te entra mucho de lo que dicen, que es verdad, Ujú. como tienes que planear, tienes que tener diferentes buckets, tienes que tener liquidación, tienes que tener inversiones de largo plazo. Vamos a pensar en todas estas cosas que uno no piensa y tener una idea, no tiene que ser exacto, pero una idea. Y decido que llego a este número, que yo me sentía cómoda, yo todos los meses metía en mis savings y ahí puedo renunciar. En esas me llama una amiga y me dice, ¿quieres ir a Bali conmigo? Hace como 3 meses ella me ha dicho, ¿quieres venir a Bali conmigo? Nosotros tenemos una tradición que hacemos un viaje juntas todos los años. Y me dice, ¿quieres Ok. venir a Bali? Sería como 2 o 3 semanas. Y yo como, ¿Quién tiene tiempo en 2 o 3 semanas para pedirle a sí. su jefe? O sea, en finanzas tú no... Sí, No, olvídalo. en finanzas o en algunas corporaciones, puede ser Sí. consulting, finanzas, no sé. No, En la imposible. mía yo sabía que En 2 Estados semanas... Unidos, 2 semanas era una falta de respeto. sí, no. Y me había pedido una vez, ya cuando estaba hasta acá, que fue como, bueno, me voy a pedir una semana. Y fue como, wow. Y yo como, me lo merezco. Y todos como, en verdad, sí, como que te has pedido solo como 2 días. Y yo como, sí. Y es que una semana no te da tiempo de desconectarte. De nada, Entonces sí, yo le había obvio. dicho, no, ya me había pedido 2 semanas hace como 6 meses, o sea, me iban a echar. Ahí, no me acuerdo si ella me llamó o yo la llamé y le conté como renuncié y ella como, bueno, solo tienes Perfecto. 3 semanas, vamos. Y yo como, en verdad, sí. Como, ¿qué hago? Y fue como... Y eso que estás como en tus early 20s, I mean, estás aprendiendo a tomar tus decisiones como adulta, ¿no? Claro, es tu responsabilidad. Pero es mi responsabilidad, Sí. 100%. Y low-key también tengo que pedir un poquito de permiso. Claro. ¿Cómo tú quieres decir Todavía. que no? Como, en verdad, sí. O sea, yo tampoco llamar a mis papás y decirles como, hola, estoy en Bali. Sí, exacto. Entonces, yo, muerta al susto, digo, llamo a mis papás y les digo, quiero hablar con ustedes. Así yo. Y les digo, me quiero ir a Bali. Chris se va para Bali, estaba en un hueco negro para ver cosas diferentes, necesitas hacer cosas diferentes y esta oportunidad no se me vuelve a presentar. La idea es que yo resuelva qué quiero hacer con mi vida, haga algo bastante importante y no me va a volver a caer una oportunidad donde tengo 3 meses sin hacer nada. Es verdad. Entonces les digo y mi papá como, increíble, vete. Ya. Entonces le conté a mis papás y mi papá como me parece increíble y me dice, ¿por qué no te vas con tu mamá? Acá entra como la parte de por qué mi familia y por qué Furniture. La compañía que montaron mis papás es una compañía que le hace la mobiliaria a hoteles y restaurantes y entre conexiones alguien les dijo como en verdad dónde está la mayoría del campo de acción es en hacer cosas custom. Entonces alguien le dice a mi papá como vete a Indonesia. Mi papá sin tener ni idea de nada se va con mi mamá a Indonesia. No sabían nada de lo que estaba pasando, estaban montando la empresa hasta ahora. Se van a Indonesia y comienzan a hacer cosas espectaculares. Y de ahí salió una parte muy grande de lo que hacen hoy en día en hoteles. Y siempre es como, yo quiero que vayas a Indonesia. Pues la vida pasa, las cosas pasan y nunca se dio y ya era como no. O sea ya como que se había muerto ese sueño, ya no lo habíamos hablado. Entonces cuando yo lo vuelvo a traer, digo, ¿cómo me voy a ir a Bali? Mi mamá me dice, vete con tu mamá. O sea, obvio, lo llevamos pensando Claro. 20 años, obvio, vete. Y yo le digo a mi mamá, ¿tú quieres venir? Y me dice, ya. O sea, yo empaco mi maleta. ¡Ay, qué emoción! Entonces nos vamos a Indonesia. Me voy 2 semanas, ya no me acuerdo bien cómo fue, creo que fueron 2 semanas con mi mamá. Ella y yo solas. Solas. Wow. Además, mi mamá es la persona más acolitante que hay en el mundo. O sea, ella te acolita todo. Tú le dices, quiero botarme de una montaña donde me va a limpiar el alma. Ella te dice, yo no, pero yo te espero. Yo te recojo abajo. Entonces me llevó a me acuerdo que un ritual de limpiar el alma. Y ella solo decía cómo nos van a robar. Y yo como me vale huevo, vamos.
Y estuvo increíble, o sea, conoces a los artesanos, uno por uno, las fábricas, uno por uno, donde se trabaja, donde mis papás habían trabajado, conocimos a las personas que han sido súper importantes en este desarrollo de la compañía y yo iba súper emocionada, pero yo les había dicho como, yo no voy a hacer nada ahorita forzada, o sea, yo quiero de verdad encontrar algo que me guste. Y me enamoré, me pareció lo máximo, o sea, Indonesia es de ¿Qué los fue países... lo que más te llamó la atención? Me encantó como, creo que como ya venía mucho con lo que no me gustaba de finanzas, era sentir que yo no estaba involucrada y sentir que yo estaba como, obviamente, moviendo plata y haciendo Pero inversiones para alguien más. para alguien más Sí. y en compañías que estaba haciendo alguien más. Me encantó como la parte física. Me encantó que en Indonesia hay una cultura demasiado fuerte sobre craftsmanship. Entonces, muchos de los artistas que hoy en día están haciendo cosas espectaculares es gente que lo lleva pasando generación de generación. Ah, Entonces, wow. como la gente lo ama, la mayoría eran cosas hechas por mujeres. Entonces, me encantó. Emprender es algo tan difícil y una de las cosas más difíciles es saber en qué quieres emprender. Y yo lo llevaba pensando mucho tiempo, o sea, hasta JP Morgan. Tenía una amiga que se sentaba al lado mío y todos los viernes teníamos un meeting en el calendario para brainstorm Ideas. startup ideas. Ninguna salió. ¿Cómo salirnos de JP Morgan? Literal. Obviamente ninguna salió. Entonces también te pones a pensar un poco como yo creo que hay una narrativa fuerte de hacerlo tú solo y ganarte tú solo y no Claro. tener nada. Pero en verdad cuando te pones a pensar es como que estupidez. Tengo esta vaina demasiado bien montada. 30, 40 años de trabajo durísimo de mis papás, que si yo no lo manejo se va a morir. ¿Por qué me voy a ir a rebuscar algo que tal vez no es mi pasión? A menos de que tú tengas algo que te está llamando demasiado. Claro. ¿Por qué lo estaría desperdiciando? Sería una falta de 100%. respeto ante ellos y sería también yo Bobo misma para ti, sí. poder decir lo hice yo sola. Que como te dije, yo no creo en eso. O sea, yo creo que es más... Cada persona tiene su situación, tiene que hacer como un análisis de lo que tiene y tomar decisiones basado en eso. Porque siempre Total. alguien va a tener más y alguien va a tener menos. Tienes que ver lo que tienes y trabajar. Entonces, volvimos. O sea, mi mamá me dijo, ¿cómo que te pareció? Yo me enamoré, me encantó. Y llegó el día de irme y yo dije, no estoy lista, no me quiero ir. Y entonces me compré un tiquete de ferry y me fui a una isla sola por una semana. ¿Qué? Me fui a una isla sola a surfear. Porque habíamos surfeado y me encantó, pero surfear es uno de esos deportes que necesitas años para aprender. Entonces me voy a la isla que es solo para surfear. ¡Oh, qué épico! Sola, no conocía a nadie. Y a surfear todos los días. Y estuvo increíble, conocí ¡Qué vida! gente. Y entonces vuelvo a New York y les digo a mis papás, voy a comenzar. Lo único es que yo no puedo seguir los pasos de ustedes, va a haber cosas diferentes y quiero darle un toque mío. Siento que el único sitio en el que yo me he sentido en casa es en Colombia. Al irnos, pues ya eso nunca volvió a pasar. O sea, mis papás se fueron, mi hermano se fue, yo me fui. Ya había tanto pasando en nuestras vidas. Después tratar de como crear tu propia vida, tu propio camino. En ese momento yo no conocía a Zahir, yo estaba sola, mis papás estaban en Miami, mi hermano estaba casado, como... Y sentía mucho como necesidad de una casa. Y yo siempre pensaba que tu casa afecta demasiado cómo tú te expresas, cómo vives. Y me daba mucha rabia que en Nueva York la situación es bastante fuerte con los alquileres. Sí. Tú pagas un montón de plata para unos apartamentos que además sabes que son temporales, entonces les inviertes como que son temporales. Y yo creo que eso tiene un efecto importante en las personas y en la carrera y cómo te sientes. Obviamente tú vas a ver cómo puedes hacer una casa en Estados Unidos y las cosas que son de calidad, y hay muchas que igual no son de calidad, son carísimas. Claro. O entonces vas al otro lado, que es Wayfair, y tienes cosas que cuando te sientas se mueve y es como que después de que trabajas, no sé, 12, 13 horas llegas a tu casa y odias tu casa, entonces se siente que era lo que yo sentía, era como siento que trabajo demasiado y odio mi casa, entonces en verdad no entiendo nada, o sea, llego a mi casa y no puedo pasar de un lado de mi cama al otro sin montarme en la cama y como que no cabía bien algo más, entonces compré una consola que no le cabe nada y lo odio y entonces como que comienzas esas cosas como que tienen un efecto en ti. Y viendo todo esto, juntando el tema médico, las cosas que he visto, lo que me ha tocado presenciar, fue como, obviamente, una vida no se arregla con un pedazo de furniture lindo, pero es a lo que yo tengo acceso. Si yo tengo acceso a producciones de mobiliario, ¿por qué no usaría eso para atraerle a gente como a mí? De ahí nació Shanti, que es como usar la calidad institucional que se construyó por 30, 40 años, que le hace a hoteles como Hilton, W, L'Auberge, como todas estas cosas y traerle a las personas, porque esas son las personas que más se lo merecen, como la persona que está pasando por un cancer treatment, la persona que está tratando de resolver su vida en finanzas, la persona que acaba de terminar con el novio y se tuvo que mudar sola, la persona que tal vez como mujer hoy en día ha cambiado mucho, que ya no te casas tan rápido o en Latinoamérica funciona que tú solo no te mudas, o hasta ahora no se usaba mudarse hasta que te cases, pero muchas niñas decidieron sí mudarse y sí tener cosas. Qué rico que ellas sientan que están armando una casa de verdad.
Y así también yo creo que la energía funciona, que también le das Full. espacio a cosas buenas que te pasen. 100%. Que fue cuando yo volví de Indonesia sin saber cómo iba a hacer $1. No tenía ni idea cómo iba a hacer plata, no sabía cómo hacer un website. El tipo que me fue a visitar a Bali me dice, mira, o sea, el millonario y muy exitoso, me dice, una de las cosas que me ayudó más a mí es entender, saber hacer todo. Entonces, en vez de pagarle miles de dólares a alguien para que te haga un website, que te van a robar y Hazlo te van a tú. tumbar, hazlo tú. Me dijo, además, haz un diseño, haz un layout de lo que quieras, pero si ya vas a hacer el layout, haz tu website. Entonces yo comencé haciendo los websites, todo, y ahí decidí que me iba a quedar en New York. El primer año estaba como tambaleando, 100%. Estaba como, me quiero quedar acá, me quiero ir a Europa, no me había salido nada. Y mi papá me sienta y me dice, mira, si tú no te comprometes y no tomas acciones antes de tener resultados, que por eso te decía, es que uno no puede hacer plata sin gastar plata, Claro. pues no te van a salir las cosas. O sea, tú no puedes tener un pie acá y un pie allá, porque entonces no. Y en esa época yo también estaba buscando trabajos, a ver si me salía otro. No sé, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. También da demasiado miedo. No entendía nada. Obviamente tú llegas a Indonesia como, amo la vida. Déjame Claro. hacer furniture y después hazla. Y regresas Maneja la como, ok, logística, sí, qué haz el miedo. website, paga todas las cosas, como, Sí, obviamente. Y es mucho. ahí entonces decido que firme un lease de 26 meses sin saber qué carajos iba a pasar, sola, que me parecía súper importante. En ese momento mi roommate decidió irse a vivir con el novio y yo sentía como, yo quiero hacer algo creativo, quiero hacer algo que soy yo la que lo está manejando. Yo siento que yo necesito un espacio que me deje ser eso. Entonces también tomé la decisión de irme a Greenpoint, que al principio yo estaba, que se sintió como una decisión adulta, porque al principio yo estaba como, voy a estar sola, no conozco a nadie en Greenpoint. En Brooklyn, como, sí. No, ninguna de nosotras nos habíamos mudado no, todavía. ninguna. Entonces yo dije, Ujú. nada más, yo tengo que hacer para mí. Y lo que hace sentido es que me vaya a Greenpoint sola y voy a ver cómo carajo resuelvo. ¡Coño, Josefina! También un lease de 26 meses. O sea, No. yo lo tenía que pagar. Y hice un trato, un préstamo, obviamente nice porque era mi papá, pero un préstamo de que él me iba a ayudar upfront con unas cosas y yo se lo pagaba cuando... O sea, todo lo que me ayudó. Ahí ya se me habían acabado Increíble. los savings que tenía para vivir. Y entonces le digo, o sea, fue una conversación de, no fue como, ay papi, ¿me ayudas? No, fue como, vamos a tener una conversación de trabajo, hicimos un Zoom, le hice un Excel, estas son las cosas, necesito ayuda y yo te lo quiero devolver. Primero, él tampoco me lo iba a dar. Y no era como una inversión en la compañía, era como, hay un número de plata que tú me estás dando a mí porque lo necesito y yo te lo voy a pagar. Todo. Me parece. Y fue yo misma también mostrarme ahí como una adulta. Si yo quería que mi papá Es me verdad. tratara como una adulta y me diera... Y que te tomara tanto en Sí. serio de esa manera, sí. Es Él verdad. y cualquier persona. Como si tú Claro. no comienzas a actuar así, no te lo dan. Entonces, y es impresionante porque el momento en que tomé esas decisiones, me empezó a ir bien. Me empezaron a salir negocios, me empezaron a salir cosas y conocí a Zaire. El día que firmé el apartamento en Greenpoint, porque yo siempre pensaba como, uno cuando tiene un roommate, vive con tantas personas, como que no le das tanta importancia a esas Sí. cosas y como tienes una vida ya con una persona, como que en verdad Claro. compartes todo con esa persona, hay todo con esa persona. Y el día que firmé el apartamento, conocí a Zaire. No lo puedo creer, no Sí. me recordaba de eso. Sí, es impresionante. Yo nos habíamos conocido en un matrimonio, pero no habíamos hablado. Y el día, yo firmé el Sí, lease, verdad. fui a la fiesta de cumpleaños de la que se casaba y desde ahí no Ya. dejamos de hablar. Oh, nice. Lo conocí. Y yo siempre, por eso, como que se hacía más especial todo porque era como tu casa y el espacio que tú formas Claro. es tan importante para lo que quieres atraer en tu vida. Y obviamente que yo no espero que mi mobiliario te resuelva la vida, pero es tomar decisiones más intencionales, meter cosas a tu casa de calidad, que estén hechas como genuinamente como con amor, con que te quieren Sí. ver. Y no significa que lo mío sea para todo el mundo, pero que sea Sí. como una inspiración de tomar decisiones diferentes si quieres ver resultados diferentes. Es muy cierto, porque sí siento que cuando yo estoy armando mi espacio, me quiero sentir en un lugar acogedor. Si yo estoy un domingo y quiero pasar todo el día en mi casa, me quiero sentir bien. No me quiero sentir que estoy constantemente huyendo de mi apartamento porque Exacto. no me siento bien, porque no me gustan los muebles, porque no me siento cómoda, porque este sofá es incómodo, bla, 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 bla. Sí. ¿Sabes? Obviamente cuando tienes 18 años, 20 años, es mucho más... ajá, exacto, es como que otra dinámica, pero cuando llegas a cierta edad en donde quieres empezar a invertir un poco más en tus Sí. muebles, creo que eso es demasiado esencial porque es muy cierto lo de la energía.
yo me siento mucho mejor cuando estoy en un espacio donde me relaja. Sí. No estoy estresada, ¿sabes? 100%, No estoy viendo sí. como mierda ese cuadro. Y es muy sutil, porque siento que tú sabes cosas que odias de tu casa, pero también hay situaciones donde es como no te sientes cómoda o no quieres, no invitas gente a tu casa, Claro, o como exacto. que sales corriendo. Sí, Y tantas cosas tan importantes pasan cuando tú estás sola en tu casa. sí. Que ahí es donde estás tomando decisiones, cambiando algo, como volviendo a cargar energías para la persona que quieres traer Ujú. al mundo de la vida de Full, afuera. full. Y eso, o sea, quieres ser exitoso en una corporación, quieres ser la CEO de JP Morgan, quieres ser todas las cosas que quieras, como si sales de tu casa y de la persona que eres antes de salir. Total. Entonces, que es como yo por eso siento que es mucho como el maquillaje también. A veces yo sola o tengo meetings y me arreglo porque es Ujú. como va a Te cambiar mi sientes día. mejor, Va a sí. cambiar mi día, me voy a sentir yo más confident, más Sí. linda, más profesional y voy a actuar de esa manera. Es verdad, es verdad. Entonces, de ahí salió la idea de Shanti. ¿Y cómo vas? Y- Perdón. No, dale. O sea, ¿cómo manejas el miedo de ser emprendedor versus corporate ladder? O sea, Sabes, yo creo que tal vez por eso no le contaba a mi psicóloga lo del médico, porque eso es lo que necesitas, Sí, alguien dándote la obvio. mano todo el tiempo. O sea, Sí. sí. Es muy solo, ¿verdad? Muy solo. Muy solo también porque tienes que tener cuidado con la manera en la que comunicas las cosas, porque igual también es una decisión. Mm, Entonces, yo tomé la decisión de irme de una carrera estable. Yo tomé la decisión de dejar de trabajar en un banco por algo que yo quería. No se puede volver que entonces cada vez que yo hable con una amiga es que odio mi vida, no tengo con qué pagar esto, como porque eso no es verdad. O sea, sí es verdad que no tenía plata, pero Claro. no es verdad que es un sufrimiento y necesito ayuda. Tampoco no quieres hacer que tus amigas se sientan como te ayudo o como te invito a comer pero yo pago. Hay gente que lo hace y Ujú. yo hoy en día lo hago también. Si yo puedo ayudar a alguien porque entiendo, pero sí tienes que tener cuidado porque no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo quiere entender porque es de personalidades. Ujú. No todo el mundo ha pasado por algo así. Y también era justo cuando todo el mundo se estaba casando, entonces no sé, hay Claro. situaciones que tú dices, ¿cómo voy a ese matrimonio? Pero ¿cómo me lo pierdo? Entonces hubo momentos en que es que yo tengo suerte de unas amigas espectaculares. Entonces, una amiga me prestó plata para ir a un bachelorette de otra para no Ay, perdérmelo. no. Y cosas así, pero la vida es, o sea, como Sí. tienes amigas tan lindas y obviamente eso no va a quedar en, ay, gracias. Como tú Claro. obviamente lo pagas, claro, lo más importante de todo, pero además también las amistades y las relaciones de verdad que son especiales Sí. son give and take. Sí. Y esas son las cosas que te ayudan en esto, Total. pero sí fue muy solo. También yo no tenía, o sea, yo decía como, ¿quién en New York es una ciudad tan ambiciosa? Ujú. ¿Quién va a querer salir conmigo? ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque tú, o sea, tú cuando comienzas algo no tienes nada. Estás Ah, tratando de hacer algo, tú no sabes qué va a pasar, sí. no tienes un peso. Entonces es como si te llegan a decir, vámonos a no sé dónde, va a ser como, no puedo. Claro, claro. ¿Y cómo te mantienes responsable de todas las cosas que tienes que hacer? O sea, porque siento que yo en mi trabajo, tengo mi directora y tengo mi jefe y ellos me dicen cada semana qué es lo que les tengo que mandar. Entonces es Ujú. como que yo sé cómo organizar mi semana dependiendo de lo que ellos me pidan. Sí. Tú estás on your own, o sea, On tú, your tú own. tienes que poner tus propios goals, como que cómo te mantienes. Yo creo que al principio eso fue lo más difícil y ahí sí le doy todo el crédito a mis papás porque tantas llamadas, atacada llorando, ¿qué hago? Me siento, Obvio. estoy fracasando, no sé qué hacer, no puedo pensar de la angustia que tengo, no sé cómo voy a hacer. Nueva York además se siente Sí. demasiado grande, o sea, tú eres nadie, eres chiquitico, como Y estás sientes comenzando. que todo el mundo está como partiéndola en su trajo 100%. y getting Ahí obviamente promotions. Sí. la carrera de finanzas se ve increíble. Yo como en Claro. verdad no lo odiaba tanto. En verdad, ¿será que la cagué? Como en verdad... Take me back. Literal, como será que lo que quería, no sé, ya. Pero y por eso también yo sí creo que hay lo que decía, tienes que tener cuidado con quién lo hablas y con quién todo. No porque lo que te juzguen, no, nada que ver, sino más como porque también las personas solo te pueden dar consejos de lo que ellos saben y ven. Entonces, Claro. obviamente si tú estás hablando de cómo manejar tu situación financiera como entrepreneur, no le vas a preguntar al CEO de no sé qué, porque te va a dar una respuesta como, ok, haz un budget con un... Y es como, eso no That's es not pertinente helpful. a lo que Sí. yo estoy haciendo y no me va a ayudar. Pero entonces sí me ayudó mucho tener a mis papás y hablar mucho con mi papá de cómo hacer las cosas, de todo y él mucha paciencia y él me decía, a nosotros nos tomó como años, no te Claro. preocupes, al final del día, o sea, sí como papá él no me iba a colitar una vida de vete a rumbear y haz lo que quieras y no hagas nada y yo te pago, no, pero pues obviamente él sí me decía tranquila que
O sea, yo sé que hicimos un Sí, trato y mi hermano también total. divino, me ayudó con 1000 cosas. Siempre me invitaban a comer y era como, gracias. You know I need this. Literal, él como, ¿quieres que te invite a un trago? Y yo como, Sí. una copa, por favor. Pero pues así el amor se manifiesta de ciertas personas y apoyo de Obvio, ciertas personas. Y obvio. Y qué bueno que por lo menos tienes ese tipo de personas sí, alrededor tuyo. sí, Hay personas que no lo tienen. Si eres un emprendedor y no tienes una comunidad de amigos, de familia que están ahí para apoyarte, no. para ayudarte de cualquier tipo de tema, es duro. O sea, siento que qué suerte que sí lo tienes, ¿sabes? Y ahí es donde yo creo que es tan importante también la ética de trabajo, Sí. porque esas personas que tú conoces, tú no sabes cómo te van a ayudar. Y Mm. sobre todo en JP Morgan hice conexiones increíbles de gente que hoy en día todavía me ayuda. Entonces, la Wow. primera persona con la que me reuní era uno de mis jefes y me dijo, yo te presento a uno de los dueños de la MAN cuando estés lista. Ese en verdad es de los beneficios que nos da esta ciudad. Increíble. A 100%. Tiene de los mejores nombres, las mejores compañías y es por eso que quieres trabajar en estos trabajos. Tienes esa conexión que te ayuda a decirte, Sí. yo te puedo presentar a la persona que te puede sacar Y el que negocio en confían en adelante. ti. Por eso es Exacto. que también es así. Claro, tienes que hacer un buen trabajo, sí, obvio. Que fueron 3 años de él verme trabajar y la verdad es que yo tuve mucha suerte y pasaban cosas que era como no entiendo. Este apartamento que yo me mudé, que firmé 26 meses sin saber qué carajos iba a pasar. Querían promocionar el edificio y el New York Times y el Wall Street Journal querían hacer un artículo sobre el edificio, pero no lo querían hacer sobre el edificio, sino querían hablar de alguien que viviera en el edificio, como qué tipo de personas están mudando a Greenpoint, qué tipo de personas están mudando a este tipo de edificios. Esto fue como al mes. Bueno, en verdad fue porque yo fui a la oficina. Ujú. Era un edificio que acaban de construir y yo dije, yo no me quedo sin tratar. Entonces voy a la oficina y le digo, oye, mira, ¿será que tú me puedes dar el email de alguien? Le digo yo, la verdad, a mí no me importa mandar cold emails, no me importa escribir, pero es que en una ciudad como Nueva York hace toda la diferencia que alguien diga, así sea, no la conozco, pero vive en el edificio. Ujú. Habla con ella. Y ella me dice, bueno, déjame tratar. No sé. Le cuento, obviamente, yo le cuento toda la historia. Ella me dice, bueno, déjame tratar a ver qué hago. Nunca me dice nada más. Como a los 2 meses, que eso también yo creo que uno tiene que estar muy cómodo en que de las 100 personas que le escribas, 97 Claro, no te van a contestar responder, o va sí. a ser un no, pero esa una o dos que te contestan, que es más fácil dicho que hecho, porque tú puedes ver los números y dices, ah, bueno, pero sí, pero cuando te está pasando es horrible y súper frustrante. Es verdad. Entonces me llega un correo de esta empresa, Relaciones Públicas, y me dicen, oye, mira, es que el New York Times quiere hablar contigo. Y yo como, obvio, es un scam. Pero como, entonces literalmente me metí a ver la compañía y era una compañía de verdad. Y O yo sea, como, el email era era, sí. Entonces, lo primero yo, legit. sí, después la persona, obviamente yo busqué la persona en LinkedIn y si era como de esta empresa y si era de verdad. Y yo como, obvio no. Yo como, sí, obvio. Como obviamente vas a contestar, pero no Obvio. esperando nada. Y la persona me dice, no, es que nos contaron del leasing office que tú tienes una empresa que haces mobiliario, que te mudaste a este edificio porque quieres como tener un espacio que te haga sentir bien y que quieres hacer este tipo de cosas. ¿Te interesaría hablar con el New York Times? No. Y yo como, obvio. Tenemos un Zoom y la señora, super nice, creo que además también hicimos clic, entonces le conté toda mi historia y ella como, amo, me encanta, todos hemos estado en tu posición, no sé qué. Y la señora me dice, ahora que lo pienso, el Wall Street Journal está haciendo algo parecido, déjame ver si quieren hablar. Y yo como, obvio. Me dice, apenas se enteraron que el New York Times estaba hablando contigo y oyeron tu historia, también quieren hablar contigo. No, Yo ay, como, qué no. suerte. Suerte, pero, o sea, así yo creo, por eso, o sea, no sé. Por eso hay cosas que me dicen, ¿qué crees que es? No sé, yo he tenido demasiada suerte. Sí. Bueno, salen los 2 artículos que ahí le dio un empujón grandísimo a Obvio. la compañía claro. y hoy en día también, o sea, yo al principio lo había pensado como que está Shanti, que es la parte direct to consumer, que son las cosas que yo vendo, y está lo que se llama Chairs by the Grove, que es la compañía grande, y las tenía separadas. Hoy en día estamos haciendo la estrategia para juntarlas porque Ujú. debe ser así, pero el artículo de New York Times le llegó a el hotel que yo estaba pitching Ujú. y por ese artículo nos dieron, o sea, como que les pareció, Te dieron- son legit. Ah, wow. Y me dieron eso. No lo puedo creer.
Entonces las puertas se te abren y tú dices como, ok, let's go. Literal, sí. Y entonces como que solo me pasaron cosas por Sí. estar en el sitio indicado, En el tiempo. pero también sí. tratando. O sea, yo una vez fui a, no sé, Obvio. Rockwell Group, que es una de las arquitecturas más importantes que hay, y fui a tratar de hablar con esta persona que yo quería hablar. Obviamente me dijeron que no. Y me monté el ascensor y adivina quién se monta. No te creo. Y yo le hablé. Yo literalmente la paré en el ascensor y yo como, yo vine a hablar contigo. Y ella como, le di todo o sea, le hablé todo, le conté todo, le di mi tarjeta, le di todo. O sea, nada salió de eso, pero Igual. de otras así, pero es lo que te digo, Sí. suerte de como quién carajo se monta en el ascensor y se encuentra la persona que Claro. le dijeron no, pues, no está. Claro, Y yo, ok, claro, y la señora se claro. monta y le hablé. Es que eso, es la combinación de tener suerte, pero también tu personalidad de ser ambiciosa y decir, ok, yo también sé que tengo que trabajar para ello. Sí. No es como que me voy a quedar Sí. chileando en mi sofá esperando los emails que me lleguen de oportunidades. Tú también los buscas. Entonces Sí. creo que también es esa combinación de transmitir buena energía, tener esas buenas vibras. No sé si ese ritual que hiciste en Indonesia te ayudó, pero, o sea, mándame el número. Literal, pero me echaban agua y yo gritaba. Él me decía, grita. Y yo me echaba agua bendita. Y mi mamá oía y decía, ¿será que voy? No, épico. Yo creo Pero tanto en sí, esas cosas. O sea, a mí sí, me pueden sí, vender sí. un curso para tener mejor energía y yo lo hago. Exacto. No, me Sí. encanta. Así que Pero sí, algo, es muy cierto. algo que ha sido súper raro y especial al tiempo es como mi habilidad, o como a mí se me olvida que uno tiene que ser nonchalant Mm, y yo me emociono demasiado. Entonces como que si alguien me pregunta es como, no, pero es que tengo que contarte todo y como que Zahir se burla porque él dice que yo voy por la vida siendo como I'm just a girl y que es como, no, pero mira, te cuento, pero mira, no sé qué, y el New York Times y tienes que verlo y es demasiado, y como que me emociona demasiado y entonces él dice como, en verdad eso es demasiado único que tú, y obviamente ha sido super healing también hablar de lo del médico porque es como esa Claro. manera de procesarlo y channel it a algo especial. full. Entonces también como la historia todo tiene que ver y hasta ahora me he estado sintiendo un poco cómoda Mm, de juntar todo y de hablarlo y yo no quería que digamos la gente compre por eso, claro. pero no sería yo sin sí, eso. sin esa Entonces, historia. como Sí. tú no tienes que comprar, tú no tienes que donar, pero como juntar este proceso que creo que sí ha sido demasiado importante en la persona que soy hoy en día y en la persona que estoy, en la compañía que estoy construyendo. Claro. Entonces, sí me ha pasado también, no sé, una de las clientes que compró, el esposo tenía cáncer y me Ah, dijo, ¿cómo wow. compramos esto para que él se pueda sentar? No sé qué, como cosas que me han pasado, que es como que Sí. loco que eso me lo puso el camino teniendo en cuenta Es lo verdad. que me está pasando y como poder, o sea, obviamente Ayudar también de cierta sí. manera. y Sí. uno como ser humano le da valor a las cosas por cosas más como espirituales. Sí. Entonces, si a esa persona le dio ilusión mi historia o le dio algo y la ve todos los días, que yo también tengo cosas en mi casa que me acuerdo como esta persona me lo vendió, no sé qué, o Claro. la hice y sí. Sí, la increíble. parte emocional es súper importante cuando estás comprando Sí. cosas. That's why you get attached to things. Sí. Yeah. Y lo Makes último sense. que nos pasó, que suerte. Yo me enteré, a mí me llegan como un montón de emails del hospital donde yo soy paciente Ujú. y me empezaron a llegar como, ay, estamos abriendo un nuevo cancer center. Entonces yo voy y le hablo a mi doctor y le digo, creo que ahí también entendí la seriedad de lo que tenía porque cuando hice research en él, que no lo había hecho antes, Mm. fue como, This is an important guy. yo como, él viene a verme cada vez que yo voy al hospital y como él me llama a veces y él me escribe emails y él me gritó a mí Wow. una vez. Literal. En el camino le iba mandando updates. Entonces, él fue el primero que vio el website. Él fue el primero que Ay. le llegó el... Yo a muy poquitas personas les mandé el link como, mira dónde estoy. Sí, a mí no. Porque, A tu doctor. porque sí. era awkward, ¿sabes? Como, mira, sino como que solo había gente como, se la Sí, mandé sí, a mi sí. jefe de JP Morgan y se la mandé a mi doctor. Nice. Y le puse como, thank you so much, porque without you, I wouldn't be here. Y como, this is so special ya, ya. because of you. Y... No buscando feedback. No, Ah, no, ya, porque ya, yo ya. no leo el artículo. O sea, si tú no tienes Ah. ni idea. Y es demasiado cute porque yo voy y todo el mundo ya sabe. Es como, ahí sí es como Grey's Anatomy, que tú mandas algo y todo el mundo sabe. O sea, desde la que me recibió en la portería era como, Ay, "El qué artículo". ternura. Y yo como, ¿tú cómo sabes? Muy cute. Y él ha sido como parte del proceso. Entonces le digo, tú sabes lo que yo hago. Me encantaría hablar con la persona que lo está diseñando para ser parte del diseño y ser parte de los proveedores que hacen. Y él me hace, I love it.
Y hace poquito me dice, voy a ponerte en un email con alguien muy importante del hospital. Y yo como, ok. Entonces me ponen en esta llamada y yo como, bueno, le voy a contar mi historia, le voy a charm, como le va a parecer lo más sweet del mundo. Es la persona más intimidante que he conocido en mi vida. Oh, El señor no. se metió no de una manera negativa, Sí, pero más bien positiva, porque serio. yo creo que él estaba como, vamos a hablar negocios. Sí, exacto. Yo pensaba que él me iba a decir como, Cuéntame tu historia. que te fuiste a Bali. Y el señor como, ok, muéstrame cosas. Y yo, thankfully, yo tengo mis cosas súper ordenadas. Entonces yo como, mira, hemos hecho esto, hago esto, lo hago acá, esta persona, no sé qué, le conté todo. Y él como, me encanta tu historia, como, me encanta lo que haces, te pongo en contacto. Entonces me pusieron en contacto con la directora de hospitales Cool. de una firma de arquitectura. Y me da risa porque yo creo que ella se metió a la llamada pensando como, me va a tocar hablar con esta niña, como el cliente lo quiere. Y nos metemos y me dice que en verdad tienes demasiado potencial, vamos a hablar. Y ahora estamos como, o sea, todavía no hay nada set in stone. Ay, Yo creo felicidades que con esto. sí. Está increíble. Y ahora me parece muy cute porque también me ha ayudado mucho a hablar con personas que están pasando por lo mismo, gente que tuvo que acompañar a alguien y sobre todo las enfermeras. Hay una enfermera que es demasiado especial conmigo y está haciendo como research con todas las enfermeras para como darme todos los puntos que deberían cambiar de lo que ella ha visto a los pacientes. Entonces, como extraer la experiencia de las enfermeras que cuidan a los pacientes, de las personas que han tenido que ir con pacientes y de los pacientes y usar algo que yo tengo acceso a estas producciones Claro. y marcas y cosas y hacer algo que pueda que haga esa experiencia de alguien Mucho mejor. mucho más Sí. cálida, Sí. que creo que es Me encanta muy eso. importante. Porque los hospitales, de la experiencia que he tenido con mi mamá y mi papá, no están bien diseñados. O No. sea, no están diseñados para que tengas un buen humor No, y para que estés cómoda cuando estás No. sentada horas ahí esperando a la persona. Qué bueno que por lo menos ya este en específico también está pensando en eso. sí, yo entiendo una parte muy grande de por qué hay cosas que son así. Obviamente, lo que más tienen presente es como evitar un lawsuit. Tienen guidelines súper estrictos, que por eso me parece súper chévere, porque me da a mí una oportunidad de usar algo que yo sé Sí. y que mi familia sabe y que de Claro. verdad no es proponer como, ay, ¿por qué no ponemos como una cobija como más calientica y como Sí. más bien como que se pueda acostar y hay tantas cosas que tienen que make sense que no, yo no estoy proponiendo alguna bobada o algo que vaya a poner al paciente en riesgo o algo que no sea lógico, sino más bien cómo usamos la lógica y el acceso a lo que tenemos para crear un ambiente que las enfermeras puedan trabajar, que el paciente no te vaya a demandar, porque Sí. obviamente entiendo que eso es parte de hacer negocios en Estados Unidos, pero que tenga esa cosita que donde podamos hacer al paciente más cómodo. Entonces, por ejemplo, una cosa que ahorita que estuve mirando, estuve buscando, es que en los cancer centers no hay privacidad. Ni siquiera hay un cuartico. Y hay unas cosas que se pueden abrir súper rápido que dan más privacidad, que es lo que quiero que usen, porque a mí me ha tocado y es muy grave. La gente le dicen que tiene un mes para vivir y todo el piso oye. Ay. O sea, es horrible. Entonces, eso es como dignidad de vida, ¿sabes? En un hospital de los más importantes. Yo a veces he estado desnuda porque me están haciendo el examen del corazón, que te tienen que poner cosas, y alguien entra y no se da cuenta que es otro, entonces abren y a mí eso no me puede importar menos, pero yo también Claro. no tengo un tubo metido, ¿me entiendes? Como yo no tengo no es la peor situación en la que puedes estar, estoy sola, no me importa, o sea, no me puede importar menos, Sí. pero hay personas que les importa mucho y Claro. horrible estar en el hospital con todo esto pasándote y que además alguien te vea. Y entonces, Demasiado. ¿cuál es tu producto? O sea, ¿qué es lo que estás Pues viendo? la idea, no hemos comenzado el proceso, pero la idea es donde pueda, casi todo. O sea, como tratar de hacer y tratar de guiar a los diseñadores de lo que yo sé como paciente, que eso es un hueco. O sea, el diseñador Claro. no siendo Hay una paciente oportunidad no sabe. ahí. Sí. Entonces, no sé, como a mí las luces me parece que son... Pero tiene que haber algún tipo de tema científico, creo que. Sí, porque pero utilizan solo para esas meter el luz. IV. Pero entonces, ¿por qué no pones una lucecita acá que lo prendes para el IV, pero dejas que yo salgo con jaqueca? Sí. Entonces, es como tratar de hacer cosas o como que la persona pueda mover la luz ellos, porque entonces si no te toca llamar a la enfermera viene, suenan pitos, como no es... Sí. Hay cosas que seguramente van a decir que no, y está bien, pero me da ilusión poder usar todo esto Claro. y algo que mi familia sabe y ha creado para tener un impacto en eso. Me encanta eso porque siento que vas a ayudar a demasiadas personas que ya están pasando por algo chimbo. Es muy distinto
la sensación de crear un negocio inmobiliario para una persona como yo, Sí. para mi casa, mi apartamento, Ujú. que no estoy pasando por nada en específico, a para un hospital, un Sí. lugar en donde personas pasan ahí meses, ya es un ambiente demasiado triste. Entonces, Pesado, sí, como... pesado. Entonces, que tú, que hayas sido paciente o que eres paciente y puedas ver todas esas oportunidades, como que, ok, ¿qué es lo que a mí me gustaría ver o como sentarme de otra manera, etcétera? Siento que es demasiado buena oportunidad y creo que ese foco de ayudar a esas personas que en verdad la están pasando muy mal es Sí, otro tipo de satisfacción versus ayudarme a mí a 100%. poner mi apartamento bien en Nueva Sí, York. le da Como que otro sí, nivel y es súper especial porque la enfermera que te había dicho que es divina conmigo, el otro día se me acerca y me dice, yo creo que a ti te pusieron acá por algo, como que el destino te trajo para ay, que... Porque además me dice como tus números y la manera en la que tú reaccionas y manejas esto es impresionante. Entonces, sí, también qué especial que no la estás pasando mal como otros pacientes. Qué especial que obviamente esto ha sido súper duro, pero que vas a hacer algo positivo con esto claro, y crear algo. Y obviamente te da muchas más ganas de como el lado, después de entender toda esta gente que entrega sus vidas a full, hacer research para ayudar a otras personas. sí, Me dan muchas más ganas de lograr montar Shanti como un brand y que un porcentaje de eso se vaya a cancer research, porque blood cancer research en específico en mi caso, porque me imagino que toda la gente que lo hizo antes que yo financió lo que hoy en día me salvó a mí la vida. es verdad, es muy cierto. Eso es muy bonito. Gracias en verdad por esta conversación. O sea, siento que fuiste demasiado vulnerable, demasiado abierta con tu tema, pero como que tu historia también es súper interesante. And I really just enjoyed so much como hearing about Ay. this. Y siento que te vienen cosas demasiado buenas. Que I'm very proud de todo lo que has built desde este momento, pero también con todo lo que estás pasando. ¿Sabes? No es fácil en lo absoluto. Y creo que tienes que estar demasiado orgullosa de cómo has manejado esta situación, porque no todo el mundo lo haría de esa manera. Y también de cómo salirte de tu zona de confort y decir, ¿sabes qué? Esto ya no me sirve, quiero buscar algo que me apasiona, sabiendo todo lo que estás pasando. Eso requiere cierto tipo de personalidad y cierto tipo de ambición, y siento que I'm just very proud de ser amiga tuya y como que conocerte de esa manera. Pero gracias de todas maneras como que para contar tu historia, porque siento que fue demasiado especial. Qué linda. Gracias a ti por darme el espacio. Obvio. I'm so excited de este podcast. ¡Qué emoción! Bueno, nada, gracias por venir. ¿Te imaginas? No recording. No, mentira. This is, oh shit.